Hoy vamos a hablar de todo lo referido al suelo y por supuesto siempre direccionado a nuestra región y por supuesto desde el punto de vista de qué puede interesarnos a nosotros, tomando en cuenta de que lo que estamos haciendo es tratar de darles una orientación o una base de conocimiento en el manejo de pasturas, ¿no es cierto? Así que los suelos, un poquito para ubicarlos, ¿no es cierto? Nosotros normalmente usamos el término suelo, utilizamos el término tierra. Si alguno de ustedes alguna vez agarró una palita y en su jardín o donde quiera sacó una porción, dice, estoy sacando tierra o estoy sacando una palada de suelo, ¿no? Pero a lo que quiero ir que ustedes comprendan, ¿ya? Comprendan que una porción de suelo o de tierra, como quieran llamarle, si se fijan en esta torta, por un lado, ese componente que diríamos que es un componente físico, pudiera tener piedritas, eso se refiere a gravas, puede tener una proporción de arena, puede tener una proporción de limo o de arcilla o greda, ¿no es cierto? Normalmente nosotros utilizamos el término de greda. ¿Cuántas clases de greda conocen? A ver. No se me escapen de la imagen. Dos nomás, pues, doctor. ¿Cuáles? Por color. La greda esa, la de color La negra y la ladrillo, la que se hace adobito de ladrillo. Eso, ¿no es cierto? La greda, su nombre diríamos técnico es arcilla, entonces nosotros aquí en la zona, en la región, conocemos dos tipos, ¿no es cierto? La roja o anaranjada, como quieran llamarle, y la negra, ¿ya? Por supuesto, la roja, ustedes ya saben, donde se encuentran bancos, se llama, donde se le encuentra en estado puro, es donde se instalan tejerías y en estos últimos tiempos de donde se extrae para todo lo que ya es un sistema de fabricación, ¿no es cierto?, de materiales de construcción. Sin embargo, decirles que la que nos interesa más a nosotros es la greda negra, la arcilla negra, que está muy ligada a ser parte o conformar suelos y es, les comento, un material que contiene muchos nutrientes, ¿ya? Vamos a ir hablando esto en la medida que avancemos sobre la temática. Entonces, para no hacerlo largo este punto de explicarles cómo está conformado un suelo, entonces un suelo en realidad puede o no puede tener piedritas, generalmente la mayoría tiene una proporción de arena, puede tener o no limo y puede tener más o menos arcilla. Entonces, estos tres componentes, arcilla, limo y arena, son los que están presentes casi en todos los suelos, ¿ya? Y es a lo que normalmente nosotros lo tomamos como que es lo que conforma una porción de tierra o de suelo. Sin embargo, aquí diríamos el objetivo es que ustedes comprendan que un suelo, ya mirándolo desde el punto de vista productivo, ¿no es cierto? Diríamos sobre el cual se desarrollan mis forrajeras, ese suelo debe tener, y es importante que tenga, miren, espacios vacíos, donde un espacio vacío está diríamos, cubierto o ocupado por dióxido de carbono, oxígeno, o lo que normalmente a veces más decimos nosotros, por aire. Es importante que un suelo tenga espacios vacíos. Se llaman macroporos, microporos, ¿ya? Luego, tenemos también en un suelo algo que es importante, mayor o menor cantidad de humedad. O sea,
en este momento, si vamos y sacamos una palada de suelo de mi patio, diríamos, o de su jardín o del área verde, entenderemos que tiene bastante humedad porque estuvo lloviendo estos días anteriores. Entonces, la humedad, ustedes comprenderán, ¿no es cierto?, que varía dependiendo de que haya o no haya presencia de lluvia. Finalmente, un componente que hay que darle muchísima importancia en el suelo, miren, es la materia orgánica. Y como ustedes ven o entenderán, materia orgánica, ¿qué quiere decir materia orgánica? ¿Ah? ¿Putrefacción de la planta o descomposición? Puede que sí, puede que no. En realidad, comprendan materia orgánica, ustedes tienen que decir, quiere decir que proviene de organismos vivos, ¿no es cierto? Ustedes van a un corral, tienen el estiércol, obviamente ese estiércol es materia orgánica. O van debajo de la copa de un árbol y van a encontrar en la parte inferior hojas. Como decía, pudiera haber hojas ya en descomposición, y todo lo que proviene de organismos vivos se considera materia orgánica y es un componente importantísimo para el suelo, ¿no? Esta figurita no quiero que digan, uy, eso será que vamos a tener que estudiar, se ve complicado. No, solamente es para explicarles algo importante que tiene que ver con la física del suelo. Y básicamente lo que ustedes en cualquier trabajo pueden leer como textura, quiere decir cómo está conformada un suelo y desde el punto de vista si tiene arena, si tiene limo, si tiene greda o arcilla, si tiene o no grava, y obviamente si ese material lo llevamos a un laboratorio, el laboratorio nos va a decir qué porcentaje tiene de cada uno de esos componentes. Entonces, miren, esta es la figurita que en todo caso los laboratorios utilizan para saber la textura de un suelo. Ustedes ven aquí a la izquierda, de 0 al 100 está qué porcentaje pudiera haber de arcilla, qué porcentaje pudiera haber de limo y qué porcentaje de arena. O dicho de otra forma, según el porcentaje que haya de cada componente, el laboratorio nos va a dar el diagnóstico. Si mi suelo, por decirle, puede ser franco-arcilloso, pudiera ser franco-arcillo arenoso, o por ahí me dicen, ¿sabe qué? Miren acá en la parte inferior, usted esta muestra seguro que la trajo de las lomas de arena o la trajo de donde extraen arena para construcción, porque está casi en estado puro. O al otro lado, ¿no es cierto? Si nos vamos aquí arriba, nos van a decir, pero mire usted, su muestra es ideal para implementar una fábrica de ladrillos, tejas, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, lo que sí trato de decirles es que esta figurita ayuda para cuando el laboratorio analiza un suelo y quiere saber qué tipo de textura tiene. Si alguien me pregunta, doctor, ¿y cuál de estas clasificaciones son las mejores para que las plantas produzcan? Por supuesto, ustedes pueden ver, normalmente está en este espacio, ¿no? Un suelo franco es el más equilibrado, un franco arcilloso es un suelo fértil, o lo mismo, un franco limoso, pero por supuesto cada uno tiene sus bondades y tiene sus limitaciones que ya cuando uno entra a buscar más detalles, a conocer más sobre el suelo, lo va a entender, ¿no? Yo no quiero entrar
a detalles porque no es esa la función que vamos a ver en este tema. No digo que vamos a ver muy superficial, pero quiero insistir en aspectos mucho más importantes, diríamos, para la asignatura. Mencionarles que para esto, desde el enfoque, les diría universal, en cualquier país, en cualquier idioma, normalmente los suelos se deben clasificar desde el punto de vista de sus características físicas, sus características químicas y sus características biológicas, ¿no? Por supuesto, las características físicas, enseguida vamos a tratar de explicarles cada una de ellas. Lo mismo las características químicas, que por si acaso estas químicas se determinan sí o sí mediante análisis de laboratorio. Y lo mismo en el caso de la materia orgánica, porque el laboratorio lo que nos va a permitir saber, ¿no es cierto?, es qué proporción en el caso de materia orgánica y lo mismo en el caso de nitrógeno, fósforo, potasio, nos va diciendo cuánto hay de cada uno de sus elementos, porque nosotros queremos conocer para, en función a esas características, nos da la posibilidad de que pudiéramos intervenir para mejorar, por ejemplo, o aplicar, si vale el término, nitrógeno o fertilizar con nitrógeno, porque mi análisis me dice que hay muy poco y por eso mi cultivo no se desarrolla, ¿no? Bien, las físicas, miren, decimos, nos identifica la estructura, cómo está conformado el suelo. Y básicamente la estructura tiene relación con la forma. No sé si tengo acá una figurita. Parece que no. Bueno, la forma es el hecho de que, miren, si nosotros de este bloque sacáramos, como diríamos, un pedazo, ¿de qué manera esa porción de suelo se mantiene como un solo bloque o se nos desarma? A eso se refiere la estructura. Y ustedes comprenderán de que el hecho de que un bloque de suelo mantenga más o mantenga menos su estructura, ustedes entienden de que si mantiene, mientras más arcilla tenga o limo, va a mantener mejor su estructura. Mientras sea más arenoso, como decimos vulgarmente, se nos chorrea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es un indicador la estructura de cómo está conformado el suelo en función a sus componentes, arcilla, sobre todo limo y arena, ¿no? Luego la densidad aparente básicamente lo que nos dice es ese suelo en función a su volumen, cuánto es su peso. Por eso diríamos, su unidad de medida es gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Cuando decimos un centímetro cúbico es como cuando miramos un dado, ¿no es cierto? Es un cuadradito, diríamos, si vale el término. Entonces, para mencionarles que cuando vamos a hacer un trabajo a detalle, hay herramientitas que nos permiten sacar muestras que luego vamos a poder llevar al laboratorio, quitarle la humedad, medirle su volumen y su peso y nos dice cuánto es la densidad aparente. ¿Y para qué nos sirve el valor de densidad aparente? Es para saber si ese suelo está más o está menos compactado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mientras más presionado esté, ¿no es cierto?, se supondría de que ese suelo va a pesar más grave, ¿no? La estabilidad de los agregados tiene que ver con la estructura. Estabilidad, precisamente, dice en qué medida esa porción de suelo puede mantener forma. Y ya les decía, mientras más arcilla
o más limo tenga, es probable que ese suelo mantenga más la forma, pero si predominara la arena, no va a ser viable, ¿no es cierto? Ustedes, me imagino que de chicos jugaron con arena incluso, y saben de que la arena, mientras más pura, no mantiene forma, ¿no es cierto? A menos que esté húmeda. Alguien me va a decir, no, yo sabía ir al río Piraí y hacía casitas con la arena, pero oh, sí, con la arena mojada, ¿no es cierto? Luego, dentro de las características físicas, miren, está la infiltración. En la primer clase definíamos qué es infiltración, básicamente en qué medida, hablando sobre todo del agua de lluvia, penetra hacia la parte inferior del suelo. Por supuesto, un poquito para que vayan comprendiendo, si mi suelo está teniendo problemas de compactación por pisoteo, ¿no es cierto?, van desapareciendo los poros, los espacios vacíos y se va generando que no hayan condiciones como para que el agua penetre y se vaya hacia la parte inferior de un suelo. La profundidad del suelo, dice, ¿no es cierto? La profundidad del suelo básicamente se refiere a acá. Se refiere, en este caso, miren, este color negro, café oscuro, más o menos viene hasta donde está la mano, ¿no es cierto? La mano derecha. Entonces, ese tipo de suelo tiene, supondríamos, 40 centímetros de profundidad, quiere decir, es como un horizonte. De manera horizontal, esas características de este suelo con ese color tiene una profundidad limitada. Abajo hay otro tipo de suelo que, si uno quisiera, también lo va midiendo en función a su espesor, ¿no es cierto? Así que, más o menos, de eso se trata, de caracterizar un suelo desde el punto de vista físico. Varios de estos componentes, como decir estructura, cómo está su densidad aparente, que está ligada a mayor o menor compactación, cuánto infiltra más o menos, su profundidad, están muy relacionados con la capacidad que tenga ese suelo de retener humedad, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de cosecha de agua y yo les digo, cosecha de agua, para mí, hablando de pastura, no es más cuánto ese suelo puede retener por cada metro cuadrado cantidad de agua proveniente de la lluvia, ¿ya? Y eso para nosotros es importantísimo. No se olviden, ¿acaso nos llueve cada día? No. Nos llueve cada semana. Si el tiempo o el clima está bondadoso, cada semana. A veces nos llueve cada 2, cada 3 semanas. Y nosotros tenemos que entender que el desarrollo de mi planta va a depender de que disponga de humedad, ¿no es cierto? Así que caracterizar un suelo desde estos puntos de vista es importante para que nosotros vayamos entendiendo cuánto es su capacidad para poder esperar un buen rendimiento de nuestros recursos. De ejemplo, les decía, miren, un suelo arenoso, el tema de la arcilla, hace rato hablábamos, esta es una arcilla roja. Ya ustedes saben, mientras más pura sea la arcilla, ¿no es cierto?, nos permite hacer hasta figuritas. Por eso se usa mucho en cerámica. El limo es un color más, diríamos, característicamente más café oscuro. A veces lo podemos confundir con una arcilla negra, pero ya la práctica de campo nos va a ayudar a diferenciarlo. Por si acaso es un suelo muy característico de la zona de Pailón, Tres Cruces. Por eso cuando está seco, no sé si alguno de ustedes logró transitar por ahí en la parte de tierra, como diríamos, pasa el vehículo y levanta polvo y es un polvo que es como si se retuviera ahí en el ambiente. O sea, ¿por qué tarda tanto en pasar ese polvo? Porque son partículas muy, pero muy
chiquititas o diminutas, ¿ya? Así que es muy característico, les mencionaba, de esa región. Algunos otros aspectos ya les mencionaba. Cuando un suelo tiene ese tipo de textura, ya sea arcillosa o limosa, se dice, son partículas muy finas y pueden tener relación, o dicho de otra forma, son suelos, si bien son muy fértiles o los más fértiles, también son suelos muy sensibles a compactarse, a que pierdan macro y microporos, ¿ya? Entonces, es bueno conocer. Luego vienen las características químicas, que básicamente se refiere al contenido de nutrientes, ¿no es cierto? Principalmente cuando hablamos del nitrógeno, del fósforo, potasio. Ustedes saben qué es el pH, ¿no es cierto? Es el nivel de acidez. El nivel de acidez, ¿saben? ¿Se recuerdan qué significa P minúscula, H mayúscula? Potencial de hidrógeno. Exacto, ¿no es cierto? Se mide la acidez mediante el potencial de hidrógeno, y la conductividad eléctrica también es una variable que los laboratorios la miden, y según su valor nos van indicando que esto está muy relacionado a la acidez del suelo, cuán fácil o cuán difícil es que estos nutrientes se muevan dentro del suelo y puedan estar disponibles para la planta. La tercera característica, miren, les decía, es de las más importantes y tiene que ver con la materia orgánica. Un suelo, para que entiendan, un suelo debería tener, por cada 100 kilos de suelo, debería tener mínimamente 2 kilogramos de materia orgánica, o sea, el 2%. Entonces, eso hace de que el suelo pueda funcionar bien desde el punto de vista de que, uno, no se olviden, la materia orgánica, dijimos, viene de plantas, viene de animales, y esa materia orgánica tiene nutrientes, sino que para que esos nutrientes las plantas lo puedan utilizar, la materia orgánica tiene que descomponerse, ¿no es cierto? Y cuando se descompone, ese material es lo que se llama humus, ¿ya? El humus es el suelo proveniente de materia orgánica. ¿Han escuchado hablar un poquito sobre ese tema? Alguien por ahí, de repente hasta en un trabajo práctico, escuchó hablar o hizo o investigó sobre las lombrices de tierra. Sí, ¿Qué ha podido ver más o menos, a ver, sobre lombriz? ¿Qué hace la lombriz de tierra? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su trabajo? ¿O solo has escuchado lombriz de tierra nomás? ¿Ah? Descomponer la materia orgánica, ¿verdad? Eso, la lombriz de tierra, jóvenes, es lo que llamamos nosotros macrofauna. O sea, macrofauna del suelo se refiere a organismos que podamos verlos, ¿no es cierto? Porque hay macrofauna y microfauna. La macrofauna, entre la macrofauna está la lombriz, y su papel es importantísimo, jóvenes, ¿ya? La lombriz tiene la característica de que se alimenta de materia orgánica y su estiércol ya sale como humus, o sea que es un medio de transformar, ¿no es cierto?, la materia orgánica en suelo, y es un suelo que ya contiene nutrientes disponibles para la planta. Dicho de otra forma, y me retengo un poquito en este tema porque es fundamental,
Materia orgánica pueden ser tallos, hojas secas, lo que ustedes quieran, estiércol y demás, ¿no es cierto? Entonces, como materia orgánica, ¿será que tiene nitrógeno? Sí, ¿Será que tiene fósforo? sí, tiene. Tiene, jóvenes, tienen la mayor parte de los nutrientes, sino que los nutrientes, fósforo, ¿no es cierto? Nitrógeno, potasio, magnesio, calcio, zinc, lo que ustedes quieran, mientras estén en estado orgánico, la planta no lo va a poder utilizar. Y hay que esperar a que se descomponga la materia orgánica para convertirse en humus, y es ahí donde esos nutrientes vuelven a estar disponibles para la planta. ¿Ya? Así que ese proceso, de nuevo, que juegan, ese proceso importante que juega la macrofauna y la microfauna en estar permanentemente transformando materia orgánica, ¿no es cierto?, en suelo útil, si vale el término, como es el humus, es fundamental. Fuera de eso, decirles de que en nuestro suelo, si hablamos de pasturas cultivadas, pastizales, mínimamente debería haber un 2% de materia orgánica. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Asegurando que nuestro suelo siempre tenga cobertura herbácea, porque ustedes comprendan, las plantas que están creciendo sobre el suelo están creciendo y en la parte inferior se le van secando hojas, se le van secando tallos, si florece, cae parte de la flor, fruto, entonces es un aporte permanente, ¿no es cierto?, de materia orgánica que va creando condiciones, no se me vayan, creando condiciones para que haya un suelo fértil. ¿Sí? No sé si hay alguna consultita en esos puntos. Bien, vamos a ver, hay 3 factores importantes, por ejemplo, que nos pueden afectar en un suelo productivo y tienen que ver con la parte física. Y les decía hace poquito, miren, la compactación es un serio problema en el tema de manejo de pasturas. Y básicamente, no sé si alguien con sus palabras me puede decir qué entiende por compactación de un suelo. Términos sencillitos, a ver, como para que sus compañeros lo entiendan. Como que el suelo se asienta bien donde lo ponen, se compacta bien, digamos, se asienta donde lo querés poner o lo Eso, sembrás. exacto, ¿no es cierto? Es como que lo presionamos por el tránsito, en este caso, de nuestros animales. O sea, pisoteo, 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 y elementalmente lo que nos está provocando es que el suelo cada vez tenga menos. ¿Qué tendría a ver? Con la presión hacia el suelo, ¿qué se va perdiendo? La porosidad. Exacto, ¿no es cierto? La porosidad, los espacios vacíos. Que eso es importante porque incluso para que la micro y la macrofauna trabajen, ¿no es cierto?, en el proceso de descomposición, es necesario que haya aireación. Fuera de eso, ¿no es cierto?, uno diría, cuando llueve nosotros quisiéramos que todo lo que llueve se quede en cada metro cuadrado para cosechar mucha agua y dispongamos de toda esa humedad para mi planta forrajera. Por lógica, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando llueve y el agua se infiltra, es porque hay micro y macroporos, hay espacios vacíos. Si no hubiera espacio vacío, el agua nunca penetraría en el suelo, ¿no es cierto? Así que, repito, la compactación es un tema que nos puede perjudicar mucho y vamos a ver más adelante que está muy relacionado a mal manejo de nuestros potreros. ¿Ya?
¿Qué les muestro acá? Básicamente un potrero, ¿no es cierto? Con pastura y tiene ya problemas, por ejemplo, de erosión. Y uno diría, ¿a qué se debe? Pues uno de los puntos importantes, ¿no es cierto?, es que cuando el suelo está compactado, el agua no infiltra y se acumula. ¿Y qué pasa cuando se acumula el agua? Hay un charco, por decir, ¿qué creen? Ahí está la imagen. Por gravedad, ¿no es cierto? Gravedad se refiere al desnivel que tenga un suelo. Entonces, por gravedad, el agua va a comenzar a correr a lo largo de esos espacios y es lo que generalmente nos va causando los grandes problemas de erosión, pérdida de suelo. Y en ese sentido, vamos a ver de que nosotros en la región, diría en todo el país, tenemos, jóvenes, grandes problemas de erosión. Y a veces tenemos que quedarnos callados cuando nos dicen, no, pues la ganadería está causando problemas serios en los recursos naturales, en los suelos. Sí, la ganadería es beneficiosa para el ambiente siempre y cuando la manejemos correctamente. Pero si no la manejamos correctamente nos puede provocar estos problemas que muchas veces es muy difícil, diríamos, revertir, ¿no es cierto? Porque cuando hay erosión, pérdida de suelo, ya es más complicado tratar de volver para atrás. Así que debemos evitar la erosión. En primer término, ¿se acuerdan qué se llama la erosión provocada por el agua? Voy a preguntar a los que no estén en imagen, les decía. ¿Está Patricia por ahí o dejó en piloto automático? Sí, doctor. Patricia le decía, ¿sabe qué es una erosión hídrica? Es la del agua, doctor. Eso, ¿no es cierto? La erosión hídrica es la provocada por el agua, porque el agua comienza a correr y se lleva todo lo que encuentra. ¿Y saben qué es lo más complicado? Que lo primero que se lleva el agua son las partículas más, diríamos, más menuditas, más pequeñitas. Y esas partículas más pequeñitas generalmente provienen de arcilla y de limo, o sea, las más valiosas en todo caso para el suelo. La eólica, ya saben, es por el tema del viento, ¿no? Entonces, la erosión por un lado está relacionada con compactación, hay una relación directa por el tema de que el agua se acumula y luego corre, y también para reducir, diríamos, los riesgos de erosión, está el hecho de que manejemos bien nuestros campos y mantengamos el suelo cubierto. Un suelo cubierto va a reducir la velocidad del agua y va a reducir directamente que haya problemas de erosión de manera significativa, ¿no? Y ahí ven una imagen clásica, ¿no es cierto? Compactación, diría, la compactación es el antesala de la erosión. Es muy clásico de que eso se presente en campos que no tienen manejo. Tal vez no me van a creer, pero lo tomé de un artículo científico publicado donde dice, a ver, escuchen, dice que en pasturas cultivadas y de suelos planos, cuando hay problemas de compactación y dejamos de que el agua escurra demasiado, pudieran perderse hasta 8 toneladas de suelo por hectárea. ¿Se imaginan esa cantidad de tierra? Y a veces uno ni lo toma en cuenta, ¿no? Así que
Es un tema importante. Aquí solo de figurita, para que quede totalmente claro, nosotros no debemos permitir que hayan suelos descubiertos en campos de pastoreo, sean cultivados o sean nativos, ¿ya? Porque no debemos dejar que el suelo esté en condiciones como vemos en la figura, porque las gotas de lluvia son las primeras en que nos remueven la superficie, que luego, como decíamos, ¿no es cierto?, sumado a la compactación, acumulan agua y comienza a correr y terminamos lamentablemente en esas condiciones. Esas son miles, por no decir millones de toneladas de suelos que se nos van, no diríamos al año, jóvenes, en cada lluvia, se imagina. ¿Alguien ha ido, o por lo menos por televisión han visto cuando llega el Piraí? Sí, doctor. ¿Qué color el agua del Piraí cuando llega? Café. Turbia. Turbia. Aunque el turbio no es color, ¿no es cierto?, pero nos liga a que es color café, anaranjado, como ustedes quieran. Algunos decir color teja, tampoco teja es color, sino que ligamos el color, ¿no?, con algunos materiales. Lo que quiero decir, a ver, ¿saben de dónde viene la cuenca del Piraí? ¿Desde dónde viene? ¿De qué zonas? ¿Dónde está el origen del río Piraí? ¿Del Amazonas, doctor? ¡Ay! Les voy a dar una tarea de geografía, creo. De Samaipata, doctor. Bueno. Del río Bermejo. Pilcomayo. ¡Ay! No importa, lo importante es que participen, ¿no es cierto? Para no hacerlo difícil, a ver, quiero decirles, y yo lo que siempre esperaría, ¿no? Ustedes saben, jóvenes, la mejor forma de aprender es que cuando uno tiene duda, pasa la clase, diría, voy a invertir, porque no es gasto, voy a invertir 5 minutitos, quiero saber, voy a revisar dónde está la cuenca del río Piraí. Para comenzar, miren, una pequeña explicación, es conocimiento general, ¿ya? Supongamos, jóvenes, esto es el río Piraí, supongamos. Así que ustedes van a escuchar hablar de cuenca, hablamos de la cuenca amazónica, por ejemplo. La cuenca es un término que nos está diciendo, a ver si me atienden, que cuando llueve desde el punto donde el agua se acumula y corre hacia un cauce, supondríamos, si esta fuera la línea y el río Piraí, desde esta partecita de donde disque llueve y se viene para acá, eso es la cuenca, en este caso, del río Piraí. Y por si acaso, el río Piraí es parte de la cuenca amazónica, lo mismo que el río Grande, o sea que esas aguas de una manera u otra terminan desembocando en el río Amazonas y forma parte de la cuenca amazónica. ¿Ya? Gran parte de nuestro departamento conforma lo que es la cuenca amazónica. Bien, les decía, el río Piraí, en conclusión, viene de los valles cruceños, y las miles de toneladas que se traen cada lluvia viene de las tierras de los valles cruceños. Dicho de otra forma, los problemas que debe haber de cobertura en áreas de cultivos, como así también en campos naturales donde se hace pastoreo, ¿no es cierto?, en lo que es la cuenca del río Piraí, seguro que hay serios problemas de falta de cobertura, por eso hay un fuerte arrastre de sedimentos, se llama.
Y eso hace de que en cada llegada sea un agua turbia, como decía alguno de sus compañeros. Eso hay que trabajarlo para ir reduciendo. No les voy a decir, no, debería pues llegar cristalina. No siempre, pues no, la fuerza del agua va a forzar a desarrollar o a realizar algunos arrastres de material, pero no en las dimensiones que sucede actualmente. Doctor, Sí, doctor, ¿no venía del río Yapacaní, esa agua del Piraí, no, y conectaba con el río Grande? ¿No era así? no. El río Yapacaní, jóvenes, está mucho más al norte, está más al norte del río Grande. Por eso, si se llama Yapacaní es porque está allá en la provincia de Chilo, que está al noroeste de nuestro departamento. Es la última provincia, ¿no es cierto? Por supuesto, ese río es parte, les mencionaba, de la cuenca del río Amazonas. ¿Sí? No estoy seguro, ¿es río Yapacaní o es río Ichilo? ¿Ah? Yapacaní, doctor. Pero entonces el más chico, pero está ahí en esa zona, ¿no? Porque aquí en lo que es la cuenca del río Piraí, se llaman sus afluentes, diríamos ríos más pequeños, no están considerados como ríos, ¿no? Normalmente les llaman quebradas, algo así, pero que yo recuerde, en toda su ruta no hay otro afluente, a menos que pudiera estar sucediendo más al norte, ¿no? Pero acá por donde, antes de pasar por la orilla de nuestra ciudad, no conozco la verdad. O sea, no estoy en conocimiento de que haya otro río que se llame río. Vamos a decir, tema de investigación, ¿no? Bien, les mostraba esa situación. Miren los problemas que se dan en agricultura, que básicamente esto ya es causa de compactación con maquinaria. Ustedes saben de que los tractores tienen un peso significativo y su recorrido permanente en las áreas agrícolas también causa temas de compactación. El uso de determinados implementos también pueden ayudar a que eso se haga más complicado, ¿no? Entonces, esto no debería suceder en agricultura porque se están yendo nutrientes del suelo. Y esto es una figurita que nos dice, por favor, entiendan, no es lo mismo un suelo descubierto, como ven acá a la izquierda, y que nos lleva a tener un agua turbia, a un suelo con una cobertura que nos va a generar de que por más que haya escorrentía, ¿no es cierto?, termina en un agua mucho más limpia. Esta es una demostración en el tema agrícola, hablando de lo que ahora le llamamos la siembra directa, el hecho de dejar, ¿no es cierto?, la cobertura del anterior cultivo y no se remueva el suelo con romplado, arado y demás, sino más bien se trabaja con lo que se llama siembra directa. En conclusión, la cobertura es importantísima. Un tercer factor, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la compactación, hemos hablado de la erosión. Un tercer factor dentro de lo que es las características de los suelos es los problemas de fertilidad, ¿ya? Los problemas de fertilidad que tienen que ver con mayor o menor disponibilidad de nutrientes del suelo para la planta, ¿ah? Y por supuesto, les comento, es muy variable. Puede haber suelos que por su origen no son fértiles, sobre todo suelos, como les mencionaba, con mucha proporción de arena, esos suelos que su origen está en las orillas de los ríos y ríos menores y demás.
como también puede haber suelos que originalmente son muy fértiles, pero una extracción permanente a través de los cultivos, a través de las pasturas cultivadas, quiera o no, va reduciendo, ¿no es cierto?, su disponibilidad de estos nutrientes, y ahí vienen algunos aspectos relacionados a recomendaciones de cómo manejar, ¿no? Así que hay suelos fértiles, medianamente fértiles, y hay suelos pobres. Eso, entenderán, le da valor también a una tierra, ¿no? En todo esto, de manera así sencilla y puntual, mencionarles de que en muchos casos es recomendable hacer análisis de suelo, hablando de pasturas cultivadas. Probablemente cuando nosotros vamos a iniciar un plan de trabajo, un establecimiento en áreas determinadas, pudiéramos decir, quiero saber qué características físicas, químicas y biológicas tiene mi suelo. Voy a sacar muestras y mando al laboratorio para tener un punto de referencia, porque de aquí 5 años quiero volver a levantar muestras para saber cómo me fue, suponiendo de que yo voy a tratar de hacer un correcto manejo de mi campo, ¿no? Entonces, como se menciona en la diapositiva, es Héctor, una herramienta. Sí, diga. una pregunta. Digamos, para hacer ese análisis que usted dice, hay que mandar como dice que hay capas en la tierra, ¿no? ¿Hay que mandar 40 centímetros de profundidad o solamente la primera capa que es nomás? Muy bien, buena pregunta. Te me has adelantado un poquito. Lo que quiero decirles, por acá está, miren, la forma de muestrear. Lo que quiero decirles es que en el tema de pasturas, de forrajeras, se recomienda que la profundidad de muestra sea de 20 centímetros, ¿ya? Con 20 centímetros ya tenemos una buena base de referencia, porque en esos 20 centímetros es donde más trabaja la planta forrajera. Cuando vamos a trabajar, perdón, te termino de mencionar. Cuando vamos a trabajar en agricultura, se recomienda que pueden ser muestreos hasta de 40 centímetros de profundidad. ¿Ya? No sé, ahora sí te escucho de nuevo. Y en el caso, digamos, de hacer la muestra, ¿solamente hay que sacar de un lugar o referentemente de las esquinas, digamos? Buena pregunta, y te me seguís adelantando. Ya, miren, enseguida te voy a dar la respuesta, ¿listo? Para tomar muestras es bueno que sepan que se usan instrumentos como el que ven acá. Esto se llama barreno, también le dicen sacabocado. Yo normalmente tengo mi barreno y hacemos práctica con ustedes cuando nos toca salir a campo, para que por lo menos sepan de manera visual o vean cómo se toma muestra. No es nada complicado, es un poquito de presión. Una vez que vemos de que ya penetró 20, se gira y se jala y se va poniendo en una bolsa, ¿no? Que enseguida les explico. Este material, como ustedes pueden ver, es el que más se usa para ya llegar a 40 centímetros, porque es mucho más pesado. Un poquito más arriba tiene un soporte para poner el pie, porque no es un trabajo sencillo, pero se logra para poder sacar, si se fijan, en forma de cilindro, ¿no es cierto? Se sacan las muestras. No es correcto, como ven aquí a la izquierda, usar otro tipo de herramienta, sea pala, sea azadón. No es una muestra correctamente tomada. Entonces, les voy a mencionar de que para hacer un muestreo de cualquier índole, jóvenes, o lo hacemos bien o mejor no lo hacemos, porque no hacerlo bien, como se tiene un protocolo, diríamos,
es pérdida de tiempo, pérdida de recursos y nos va a llevar a trabajar con datos errados, ¿no? Así que hay que hacerlo bien. Aquí está lo que preguntaba su compañero. Supongamos lo que estoy marcando con la flechita es un potrero. Supongamos, jóvenes, yo tengo 10 potreros y quiero saber cómo anda el tema de su composición química en el suelo. Hay que tomar muestras por cada potrero, ¿ya? Porque cada potrero, se dice, tiene su propia historia. Los suelos normalmente no son homogéneos. ¿Qué quiero decir? Este suelo que ustedes ven acá, donde vemos la línea roja, su estructura, ¿ya?, su característica física, química, puede ser totalmente distinto al que ustedes ven más arriba, porque son suelos con historias diferentes. Diríamos, este está utilizado con animales para pastoreo y según se ve, está utilizado en agricultura, ¿no? Entonces, lo mismo, si este potrero que ustedes ven acá, donde está la línea roja, fueran 2 potreros divididos por esta línea, que es un camino, las muestras hay que tomarlas de manera separada, ya eso que quede bien clarito. Por eso, por ahí se les va a quedar mejor cuando les digo, no se olviden, cada potrero tiene su historia. Así que hay que individualizar. Bien, ¿qué se recomienda cuando vamos a tomar muestras? Como pueden ver aquí, la muestra tiene que ser representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Que tomemos muestras de diferentes lugares del potrero, ¿ya? Eso es importante. Por eso, muchas veces hay que supervisar. Si ustedes tienen, por decirles, un administrador, un ayudante, dice, ¿sabe qué? Se toman, por si acaso, las muestras de suelo se toman en bolsas de plástico, o hule, como quieran llamarle. Entonces, toma esta bolsa, toma el barreno, vos me vas a ir a sacar 20 muestras del potrero, 10, por decirlo. Ah, no, pues si ustedes no le explican la importancia al personal, él va a llegar a la puerta o a la tranca, camina unos 10 metros, les toman las 20 muestras, media vuelta, y entenderán de que eso no representa el total de las características del suelo. Así que ustedes pueden definir, supondríamos, ya solo estoy diciendo, supondríamos de que quieren tomar 20 muestras, ustedes tienen que imaginariamente o al cálculo, diríamos, decir, bueno, voy a hacer un recorrido en zigzag y calculo que hay, supondríamos, 200 metros de largo de mi recorrido, o si quieren 500 metros, ¿no es cierto? Mi recorrido va a significar 500 metros, entonces 500 entre 20, ¿cuánto saldría? $25 metros, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Está correcto? Sí, doctor. Ya. ¿Qué quiere decir de que ustedes cada 25 metros tendrían que tomar una muestra, ¿no es cierto? Ahora sí también, ¿y cómo voy a saber exactamente que son 25 metros? No es necesario. Ustedes pueden decir, yo no, ustedes saben, para 1 metro tenemos que hacer como decimos un tranco, ¿no? No, yo me voy a cansar si me pongo a tranquear ahí. Pero sí puedo decir, no, 25 metros para mí son 35 pasos normales. Ah, bueno, cada 35 pasos normales yo voy tomando un punto de muestreo. Y voy a completar hasta el final mis 20 muestras o 10 muestras, ya uno lo planifica y lo desarrolla. También, por si acaso,
Glenn, creo que vos preguntabas, puedo decir, yo en vez de hacer zigzag voy a hacer una Z, o si quiero voy a hacer una X, o si quiero voy a hacer una línea diagonal a lo largo de mi potrero. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, quedó clara. Ya, entonces, importante jóvenes, hay que hacer un buen muestreo. Cuando tomamos muestras hay que meter un papelito con el número del potrero, por ahí tomamos de varios potreros para garantizar de que no estemos cambiando muestras, ¿no es cierto? Así que eso es importante. En el tema, aquí lo que quiero mencionarles de que cuando hablamos ya de la parte esencialmente ganadera y hablamos de los suelos, generalmente en el caso nuestro usamos mucho el término, son suelos pobres, ¿no? Son suelos de mediana fertilidad, son suelos fértiles, digamos, son los términos que generalmente nos ayudan a tener una idea de lo que estamos hablando. En la zona central y norte integrado, nosotros hablamos muchas veces de suelos anegados o que se encharcan, como ven en la figura, como estamos en una zona relativamente plana, hay zonas de bajíos, ¿no es cierto?, donde cuando llueve puede que el agua se encharque, a veces nos puede durar varios días, y cuando dura varios días ahí tenemos que decir, no, tengo también que ver qué especie forrajera voy a poner en este sector, porque probablemente hay algunas que no resisten muchos días de inundación. Y luego hablamos de suelos drenados, que básicamente es donde no hay problemas de encharcamiento, ¿no? Otros aspectos, ¿no es cierto? Otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta es que entendamos que el hecho de que los animales entran a consumir forraje, automáticamente con comer forraje están llevándose nutrientes de ese suelo. Y la pregunta es, ¿le estamos devolviendo o le vamos a devolver? Por supuesto que muy difícil contestar, ¿no es cierto? La única devolución, miren, la única devolución de manera natural que puede darse es que si a esa plantita la vaca o el animal le deja el estiércol, nada más. Más aún resulta más extractivo el sistema cuando destinamos algunas áreas para hacer lo que preguntaban, creo que en la primera clase, de los procesos de cortar, secar forraje, ¿no es cierto? Porque la cosecha del forraje se la hace casi a ras del suelo y eso nos está mostrando de que con el procedimiento sacamos más cantidad de forraje y obviamente más nutrientes. Bien. No sé si tienen alguna consulta. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de esa zona de Cabeza, Pez y Pedro Lorenzo, que el pasto es muy seco, o sea, no llueve por allá, ¿no es? La única forma de mejorar sería comprar riego y estar regando siempre lo que uno siembra, o hay una manera de poner un material resistente o algo para sembrar resistente. Ya. Bien, lo que nosotros un poquito tenemos siempre, les decía, no, siempre hay que entender que a nivel de departamento, a nivel de región, de país, tenemos diferentes ecosistemas, ¿no es cierto? Me imagino que han llevado ecosistemas en ecología. Sí, doctor.
¿No es cierto? Que básicamente es lo que habíamos hablado de zonas agroecológicas. Zonas agroecológicas, y escuchen bien, son aquellas que tienen características similares en base a suelo. ¿Qué más? ¿Qué más pues componen las zonas agroecológicas? Suelo, no sé si me ven. ¿Dónde está? Ahí. ¿Ah? ¿Qué dijimos que se llama? El clima también, doctor. El clima, importantísimo, y el relieve, dijimos la altitud, ¿no es cierto? De cualquier forma, lo que su compañero pregunta tiene una relación directa con el clima. Ustedes tienen que comprender que cada zona agroecológica, como habíamos clasificado, si es árida, semiárida, semihúmeda, húmeda, tiene una época de lluvias y una época de lluvia que tiene una duración, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que nosotros, si nos vamos desde la Andrés Ibáñez, ¿no es cierto?, nos vamos hacia el sur, hacia la provincia cordillera, se va haciendo una zona agroecológica más limitada en el tema de cantidad de lluvia y de días de duración de lluvia. Así que todas las forrajeras tienen un ciclo de crecimiento, y dentro de ese ciclo de crecimiento lo que hay que entender es que si no lo cortamos mediante el pastoreo o por ahí de forma mecanizada, esos macollos y ese conjunto de macollos, ¿no es cierto?, va creciendo. Si no lo interferimos, va a crecer hasta que fisiológicamente llegue a su estado reproductivo. Y en la medida que se acerca al estado reproductivo, se madura. Y eso por él menciona pasto seco. En realidad, el pasto está seco porque lo hemos dejado que se madure. O también lo otro, cuando termina la época de lluvia, por supuesto, los pastos de forma natural tienden a cerrar su ciclo y entran a un periodo que se llama de dormancia, es como descanso. Como no hay humedad, dejan de crecer y se mantienen en ese estado hasta que vuelva de nuevo el siguiente periodo de lluvia. ¿Sí? Así que se dan esas características. Podemos nosotros, si vale el término, durante la época de lluvia, si estamos utilizando nuestros potreros, por más zona seca que sea, ¿no es cierto?, los animales consumen, el hecho de que consuman, la corten, la cosechen, esa pastura va a volver a rebrotar y sus nuevos macollos van a comenzar de nuevo a crecer y lo seguimos viendo verde, ¿no es cierto? Va creciendo y lo seguimos viendo verde. Pero si nosotros no le hemos cortado el ciclo y lo hemos dejado que termine de crecer, a los 60 días ya va a estar maduro y lo vemos como una pastura seca y de repente, no sé, quien me preguntó, ¿hay humedad pero lo ha seguido viendo al pasto seco? ¿O tiene que ver? ¿Ah? Cuando hay humedad medio se humedece, pero por lo general es bien seca esa zona. Sí, por eso les decía, es una zona, más aún les comento, este año, este periodo ha sido relativamente de menor cantidad de lluvia en relación a la media, y probablemente eso haga de que has notado de que es mucho más seco a cuando entras ya un poquito aquí a la zona de Pez y para adelante, pues, ¿no? Bien, vamos a trabajar con un ejercicio que es sencillito. No sé si tienen por ahí
¿Tienen a mano un lapicero? Y los que puedan y no estén usando el celular, si pueden tener acceso a su celular para que me ayuden a multiplicar y dividir. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender a determinar lo que se llama un plan de fertilización de manera sencilla, tomando en cuenta los términos que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Carga animal. Vamos también, para algunos que no conocen, vamos a usar un plan de fertilización con nitrógeno. Ya ustedes saben, por ejemplo, los fertilizantes a nivel, si vale el término mundial, por no decir global, se usa este orden, miren, NPK. N de nitrógeno, P de fósforo, K de potasio, ¿no? Entonces, sus nombres normalmente está definido por el nivel de concentración que tiene cada uno de ellos sobre la base de 100. En este caso, ¿qué quiero decir? Que la urea es un fertilizante nitrogenado. Y en ese sentido, si se fijan, la urea por cada 100 kilos de urea tiene 46 kilogramos de nitrógeno. No tiene fósforo y tampoco potasio. Por eso se dice la urea es un 4600. ¿Ya? Así que nosotros, tomando en cuenta de que dizque Bolivia ya somos productores de urea, se optó por plantear de que ustedes puedan aprender a aplicar un plan de fertilización nitrogenada enfocado a pasturas cultivadas. Y es así de que les planteo, por ejemplo, un ejercicio donde nos dice: la carga animal que usted aplicó es de 1,7 unidades animales por hectárea por año. ¿Qué quiere decir? Que en promedio nosotros hemos aplicado como que estuviera comiendo a lo largo del año 1,7 vacas por día y convertido a año en una hectárea, ¿no? Esa es una carga animal. Y de hecho les doy el dato, ¿no es cierto?, de que el consumo, hemos visto la definición de consumo, que el consumo es de 2,1%, que su proteína es de 7,1% y que nosotros aprendamos a saber cuántos kilogramos de nitrógeno es su extracción y cuánto significa en urea. ¿Cómo lo ven? ¿Parece complicado? Los veo con la carita de que no me están entendiendo. ¿Ah? De todas maneras, miren, para no complicar y podamos facilitar, yo lo que les voy a pedir, no lo vamos a resolver hoy, lo van a mirar un poquito, revísenlo en su copiado, que ya les mandé, les he puesto ahí un ejercicio, pero lo que quiero, por favor, para el próximo lunes, por favor, entiendan muy bien lo que significa una carga animal, revisen, está en el glosario, revisen el porcentaje de consumo y obviamente ya ustedes saben lo que significa 7,1% de proteína cruda, ¿no? Así que
con esa base, el próximo lunes lo resolveremos, ¿listo? ¿Les parece? Perfecto, Sí, doctor. 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 Bien. Ya. Sí, doctor. Les encargo de nuevo de que revisen la parte conceptual de estas variables que nosotros vamos a utilizar, ¿listo?